Mientras la puerta se abría, mi corazón se aceleró. Allí estaba, Jake, el colega de mi esposo, medio desnudo en la sala de conferencias. La vista de él me sacudió, una mezcla de sorpresa y algo peligrosamente cercano al deseo. Debería haberme dado la vuelta, pero la adrenalina que corría por mis venas me mantenía en su lugar. ¿Cómo habíamos llegado a este momento? En un espacio destinado al trabajo. Jake, titubeó. Su voz baja, y con un tono que no había escuchado antes. Jake, ¿qué estás haciendo? Logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Se sentía surrealista, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. El pensamiento de Tom, mi esposo, durmiendo en casa, se estrelló en mi mente como una ola. Pensé en tomar un descanso rápido, respondió Jake, acercándose un poco más. ¿No deberías? Comencé, pero las palabras se desvanecieron. Estaba atrapada en su mirada, una tormenta de emociones girando dentro de mí. ¿Y si quiero estar aquí? Preguntó, sus ojos perforando mi indecisión. Esa pregunta flotó en el aire, provocándome. Y sí, sentí que mi determinación se desmoronaba, y una parte de mí se preguntaba hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Estaba allí, atrapada entre la vida que conocía y esta atracción embriagadora hacia algo prohibido. El primer día de Jake en la empresa permanece grabado en mi memoria, como los colores vívidos de un atardecer que se negaban a desvanecerse. Aún puedo imaginarlo entrando a la oficina, una sonrisa brillante iluminando el sombrío espacio de nuestro lugar de trabajo en Seattle. La forma en que se comportaba irradiaba confianza, haciéndolo imposible de ignorar. Recuerdo haber pensado lo refrescante que era tener a alguien como él alrededor. Durante los descansos, nos reuníamos en la pequeña cocina, riendo entre nosotros mientras compartíamos historias. A menudo me encontraba escondiendo mi anillo de bodas debajo de la mesa, como si fuera un secreto vergonzoso. ¿Y tú, Sarah? ¿Cuál es tu historia?, preguntaba Jake, sus ojos azules brillando con curiosidad. Yo reía suavemente, desviando su pregunta. «Oh, solo la vida matrimonial habitual», respondía, mi corazón acelerándose. Era consciente de la química que chisporroteaba en el aire cuando nuestras miradas se encontraban, una comprensión tácita que me dejaba sin aliento. En esos momentos no podía evitar cuestionar mi amor por Tom. Lo amaba, por supuesto, pero había algo en Jake que despertaba sentimientos que no había sentido en años. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía una chispa que me enviaba escalofríos por la columna. Era emocionante y aterradora a la vez. «Eres una gran oyente», decía Jake, inclinándose más cerca, como si compartiera un secreto. Mi corazón se aceleraba con la proximidad, atrapada entre la emoción de su atención y la culpa que inevitablemente seguiría. A medida que pasaban las semanas, nuestra conexión se profundizaba. Noté cómo me rozaba al movernos por la oficina, un toque accidental que no se sentía en absoluto accidental. La forma en que se reía de mis chistes me hacía sentir especial, como si fuera la única en la habitación. Intenté suprimir la creciente atracción, pero solo se intensificó. Podía sentirlo en la forma en que se quedaba un segundo de más al entregarme un archivo, el calor de su piel encendiendo algo dentro de mí. Una tarde, mientras trabajábamos tarde en un proyecto, el aire estaba cargado de tensión. La oficina estaba en silencio, y el resplandor de las pantallas de computadora iluminaba el espacio, proyectando sombras que danzaban a nuestro alrededor. Podía sentir su presencia a mi lado, eléctrica e invitadora. «Eres realmente buena en esto», comentó Jake, su voz baja y suave. Me volví hacia él, nuestras miradas se encontraron, y en ese momento, el mundo exterior se desvaneció. Solo éramos nosotros, suspendidos en el tiempo. «Gracias», logré susurrar, mi corazón acelerándose. Había algo en su mirada que me hacía cuestionarlo todo. Era consciente de mi anillo de bodas, pesado en mi dedo, un recordatorio constante de mis votos. Pero a medida que Jake se inclinaba más cerca, estaba dividida entre el deseo y el deber. Luché contra el impulso de inclinarme también, de cerrar la distancia que se sentía imposiblemente pequeña. Luego, sucedió. Una tarde, mientras estábamos en la cocina tomando café,
Él rozó sus dedos contra mi brazo, enviando una sacudida a través de mi cuerpo. Mi respiración se detuvo y miré hacia arriba, encontrando su mirada. «Lo siento, no quise asustarte», dijo, una sonrisa juguetona danzando en sus labios. Pero no se alejó. En su lugar se quedó, su pulgar trazando ligeramente mi piel, encendiendo un fuego que había mantenido enterrado durante mucho tiempo. El momento se sentía surrealista y apenas podía pensar. Todo lo que sabía sobre lo correcto y lo incorrecto comenzó a desdibujarse. «Jake», dije, mi voz temblorosa, «no deberíamos». Pero la protesta se sintió débil. Se acercó, el calor irradiando de él, y supe que habíamos cruzado una línea no hablada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y me sentía mareada con la oleada de emociones que giraban dentro de mí. «Lo sé», dijo suavemente, su aliento cálido contra mi oído, «pero es difícil ignorar lo que hay entre nosotros». La honestidad en su voz me envió un escalofrío, y por un breve momento pensé en lo fácil que sería ceder, olvidar el mundo exterior y simplemente estar con él. Sin expectativas, sin compromisos, solo atracción cruda. Y luego recordé a Tom, mi esposo, que confiaba en mí completamente. El peso de la culpa me golpeó como una ola fría, pero la presencia de Jake era embriagadora. La emoción de lo prohibido danzaba en el aire, encendiendo un hambre que nunca supe que tenía. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno de seguridad y el otro de un deseo imprudente. Los días se convirtieron en semanas, y me encontré cada vez más atraída por Jake. La broma juguetona que compartíamos evolucionó en algo más intenso, algo que no podía definir del todo. Mi corazón se aceleraba cada vez que estábamos cerca uno del otro. La emoción de su toque encendía un fuego en mí que pensé que se había extinguido. A menudo me encontraba soñando, despierta sobre él durante las reuniones, mis pensamientos vagando hacia la forma en que me sonreía, cómo su risa resonaba en mi mente mucho después de que nos separamos. La culpa me devoraba, pero el deseo era demasiado fuerte para ignorar. Comencé a cuestionarlo, todo lo que pensaba que sabía sobre el amor y la fidelidad. Estaba viviendo en una neblina de confusión, atrapada entre la vida que había construido y la que se deslizaba lentamente. En momentos de soledad, a menudo miraba mi reflejo, buscando respuestas que nunca llegaban. ¿Era incorrecto desear algo más? ¿Querer la emoción que venía con Jake? Mi vida con Tom era cómoda, pero la emoción que Jake ofrecía se sentía como un soplo de aire fresco. Estaba perdida en este torbellino de emociones, sin saber cómo navegar la tormenta que se gestaba dentro de mí. Al mirar hacia atrás en esos días iniciales con Jake, sabía que algo había cambiado dentro de mí. Había abierto una puerta que ya no podía cerrar, y con cada día que pasaba, me preguntaba hasta dónde estaba dispuesta a llegar. ¿Arriesgaría todo por la oportunidad de algo nuevo? ¿Me atrevería a seguir a mi corazón, incluso si eso significaba traicionar a la única persona que más me amaba? Las preguntas persistían, pero una cosa era cierta. Ya no era la persona que solía ser. La emoción de la presencia de Jake había despertado algo profundo dentro de mí, y solo podía esperar que no me perdiera por completo en el proceso. Estoy sentada en mi escritorio, el suave zumbido de la oficina rodeándome. Cuando escucho el sonido de la puerta chirriando al abrirse, miro hacia arriba y mi corazón se detiene. Allí está. Jake, el colega de mi esposo, parado allí en solo sus pantalones, su camisa medio abierta, exponiendo un indicio de su pecho tonificado. Mi mente corre, atrapada en un torbellino de confusión y deseo. «Lo siento, no quise asustarte», dice, su voz baja y suave, enviando un escalofrío por mi columna. La tensión en la habitación es palpable, densa como la niebla, envolviéndonos. No puedo hablar. Siento el peso de mi anillo de bodas en mi dedo. Un pesado recordatorio de que Tom, mi esposo, está a solo unas calles de distancia, ajeno a la tormenta que se avecina en esta oficina. ¿Cómo llegamos aquí?, me pregunto, apenas capaz de procesar la situación. Se suponía que este era un lugar de trabajo, no un escenario para mis fantasías secretas. Recuerdo el primer día que conocí a Jake, cómo su carisma iluminó la oficina, cómo reía fácilmente y hacía que todos se sintieran a gusto. Se sentía inocente entonces, pero ahora veo cómo preparó el escenario para lo que estaba por venir.
Mientras trabajábamos hasta tarde, inmersos en hojas de cálculo y presentaciones, nuestras manos se rozaban, enviando chispas por mi cuerpo. Cada toque accidental se sentía como un golpe eléctrico, encendiendo algo profundo dentro de mí que había mantenido enterrado durante demasiado tiempo. Recuerdo la primera vez que él se acercó deliberadamente, sus dedos rozando mi brazo. Era como si un incendio se hubiera encendido, y sabía que estaba en problemas. ¿Estás bien?, preguntó, sus ojos buscando los míos. Me sentí expuesta, vulnerable, pero también me sentí exhilarada. Quería inclinarme más cerca, inhalar su aroma, sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Mi corazón latía con fuerza, y apenas podía formar un pensamiento coherente. Una noche, mientras estábamos terminando un proyecto, la oficina estaba inquietantemente tranquila. Miré a Jake, sus ojos oscuros con intensidad. «¿Sabes?», dijo suavemente. «Somos un buen equipo». Sentí una oleada de calor inundar mis mejillas y asentí, incapaz de confiar en mi propia voz. Entonces sucedió, el beso. Fue rápido, furtivo, pero fue todo. Estábamos en la cocina, las luces tenues, y el aire espeso con palabras no habladas. Sus labios encontraron los míos, y el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Podía saborear la dulzura prohibida, una mezcla de adrenalina y deseo. En ese momento, olvidé a Tom y todo lo demás. Solo éramos Jake y yo, atrapados en un torbellino de pasión que se sentía tanto emocionante como aterrador. Después de eso, nuestra conexión se profundizó. Los mensajes de texto comenzaron a volar entre nosotros, cargados de insinuaciones y anhelos. Cada notificación hacía que mi corazón se acelerara. Comencé a anhelar sus palabras, la forma en que me hacían sentir viva. Pero cada vez que miraba a Tom, la culpa pesaba en mi corazón. Él confiaba en mí por completo. Y aquí estaba yo, ocultando una parte de mí que se volvía cada vez más difícil de ignorar. «¿Vas a trabajar tarde de nuevo esta noche?», preguntó Tom una noche, su ceño fruncido por la preocupación. Podía sentir el calor subiendo por mis mejillas mientras mentía. Solo unas cosas que terminar. Pude ver las sombras de la duda parpadeando en sus ojos, pero él asintió, aceptando mi excusa. Sentí un pinchazo de culpa, pero rápidamente fue opacado por la emoción de lo que me esperaba. Jake había sugerido que nos encontráramos en un hotel, un lugar donde pudiéramos escapar de los ojos vigilantes del mundo. Al caminar hacia esa habitación, mi corazón latía con emoción y miedo. Jake ya estaba allí, esperándome con esa sonrisa traviesa que hacía que mis rodillas temblaran. En el momento en que entré, sentí una oleada de libertad. Solo éramos nosotros, dos almas entrelazadas en un torbellino de pasión. Mientras nos besábamos, todas las reglas que había estado tratando de seguir se desvanecieron. El placer era embriagador, y con cada toque me sentía liberada, como si finalmente estuviera siendo fiel a mí misma. Pero la realidad regresó cuando volví a casa. La normalidad de mi vida se sentía asfixiante. Estaba viviendo una doble vida, y mientras mi corazón anhelaba a Jake, aún tenía a Tom, que merecía mi lealtad. Llevaba una máscara de compostura, pero por dentro, mi deseo por Jake estaba creciendo, convirtiéndose en una obsesión. «¿Estás bien?», preguntó Tom una noche, sus ojos entrecerrados mientras me estudiaba. Forcé una sonrisa, pero podía ver la preocupación grabada en su rostro. Me sentía como si estuviera equilibrándome sobre una cuerda floja, tambaleándome entre la seguridad de mi matrimonio y el caos emocionante que Jake trajo a mi vida. Luego, llegó la escapada de fin de semana. Jake la propuso, una oportunidad para huir de todo. Ideé una mentira sobre un viaje de negocios, mi corazón latiendo de emoción y miedo. A medida que conducíamos, sentí una sensación de libertad envolviéndome. Solo éramos nosotros dos, y el mundo se desvanecía en el fondo. En esa habitación de hotel, nuestra pasión explotó como fuegos artificiales. Era cruda e intensa, y me sentí viva de una manera que nunca había experimentado antes. Pero al yacer en los brazos de Jake, una pequeña voz en la parte posterior de mi mente susurraba que estaba cruzando una línea de la que quizás nunca regresaría. Regresar a mi vida normal fue un desafío. Sentí la mirada de Tom sobre mí, buscando respuestas a preguntas que no podía permitirme revelar.
Cuanto más intentaba ocultar mis sentimientos, más anhelaba a Jake. La emoción de nuestros encuentros secretos se convirtió en una droga y estaba adicta. Una noche, mientras estábamos juntos en la oficina, Jake se inclinó más cerca. Su aliento cálido contra mi oído. ¿Y si llevamos esto más lejos? Susurró. El peso de... Mi corazón se aceleró ante el oído. Estaba dividida la vida entre dos mundos, cada uno diferente, y sabía que tenía que tomar una decisión. Pero por ahora todo lo que a este momento, atrapada en la red de deseo que había tejido a mi alrededor, sin saber a dónde me llevaría a continuación. Estaba sentada en mi escritorio, mirando el cursor intermitente en mi pantalla, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jake, y mi corazón se aceleró solo al leer su nombre. ¿Estás ocupada?, decía. Respondí rápidamente. Solo terminando algunos trabajos. ¿Y tú? Los segundos parecieron horas mientras esperaba su respuesta. No podía deshacerme de la emoción que siempre venía con nuestras conversaciones. Unos momentos después, mi teléfono vibró de nuevo. «Encuéntrate conmigo en la sala de descanso. Necesito hablar contigo». Mi estómago dio un vuelco. Miré a mi alrededor en la oficina. Tom estaba en una reunión y sabía que tenía una pequeña ventana de tiempo. Me levanté, alisándome la blusa, tratando de calmar el aleteo de nervios que danzaba en mi pecho. Caminé hacia la sala de descanso, mi corazón latiendo con anticipación. Cuando entré, Jake se estaba apoyando contra el mostrador, con los brazos cruzados, luciendo tan guapo como siempre. La vista de él hizo que mi respiración se detuviera. Sentí una oleada de calidez recorrerme. «Hola», dijo, su voz baja y tentadora. «Hola», logré responder, mi pulso acelerándose. Se acercó y pude sentir la tensión en el aire. «He estado pensando en ti», confesó, sus ojos buscando los míos. Mi corazón se aceleró. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. «¿De verdad?», pregunté, tratando de sonar casual, pero la emoción burbujeaba dentro de mí. «¿Sí?», respondió, su mirada intensa. «No puedo dejar de pensar en ese beso en la cocina. Fue electrizante». Tragué con dificultad, recordando ese momento vívidamente. La calidez de sus labios contra los míos, la forma en que todo lo demás se desvaneció. «Solo fue un error», dije, tratando de recordarme que estaba casada, que tenía a Tom esperándome en casa. Jake se acercó aún más, su voz bajando a un susurro. ¿De verdad fue un error? Porque se sintió bien para mí. Las palabras enviaron un escalofrío por mi columna. Estaba dividida entre la culpa de traicionar a Tom y la atracción innegable que sentía hacia Jake. «Pero Tom», titubeé, mi corazón pesado de culpa. «Él no tiene por qué saberlo», dijo Jake suavemente, sus ojos fijos en los míos. «Podemos mantener esto entre nosotros, solo nosotros». Sentí una oleada de euforia mezclada con miedo. La idea de algo secreto, algo que perteneciera solo a nosotros, era intoxicante. «¿Qué sugieres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Un poco más que solo besos robados», respondió, su mirada inquebrantable. «Exploremos lo que tenemos. Quiero estar contigo». Mi corazón se aceleró ante sus palabras. Sabía que debería decir que no, que debería alejarme y olvidar esta locura. Pero la emoción de lo prohibido tiraba de mí. Miré hacia un lado, mordiendo mi labio, tratando de juntar mis pensamientos. «No lo sé, Jake», dije finalmente, mi voz temblando. «Esto podría arruinarlo todo. O podría ser todo lo que has estado extrañando», contraatacó. Su voz suave y persuasiva. «Solo piénsalo. Te mereces sentirte viva». En ese momento me sentí dividida. Pensé en Tom, tan confiado y amoroso, y la vida que habíamos construido juntos. Pero luego pensé en la forma en que Jake me hacía sentir deseada, querida, viva. «¿Y si alguien se entera?», pregunté, el miedo regresando. «Seremos cuidadosos», aseguró Jake, dando otro paso más cerca. «Podemos mantenerlo discreto. Solo piensa en la emoción de tener algo que solo nos pertenece a nosotros». Sus palabras flotaron en el aire, seductoras y peligrosas. Podía sentir el peso de mi decisión presionando sobre mí,
la emoción de lo desconocido llamando. «Está bien», susurré, mi corazón latiendo por la admisión. «Pero tenemos que tener cuidado. No puedo dejar que esto afecte mi vida con Tom». Una sonrisa se rompió en el rostro de Jake y sentí que mi determinación se desmoronaba. Me estaba adentrando en un camino que nunca pensé que tomaría. Y la emoción de ello me mareaba. «Confía en mí, no te fallaré», dijo, sus ojos brillando de travesura. Mientras estaba allí, atrapada en el momento, sentí el peso de mis elecciones. Sabía que estaba cruzando una línea. Pero la forma en que Jake me miraba me hacía sentir como si finalmente me estuviera despertando de un largo letargo. Tomé una respiración profunda, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «Está bien», repetí, esta vez con más convicción. «Veamos a dónde nos lleva esto». Jake sonrió, y en ese momento sentí una oleada de emoción mezclada con miedo. Me estaba adentrando en lo desconocido, y no había vuelta atrás. Estoy de pie frente a la puerta de la habitación del hotel, mi corazón latiendo, mientras agarro con fuerza la tarjeta de la llave en mi mano. Este es el momento que he estado deseando y temiendo al mismo tiempo. Respiro hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones dentro de mí. El plan era simple, encontrarme con Jake, aquí, lejos de los ojos curiosos del mundo, lejos de mi vida con Tom. Pero nada se siente simple ahora. Empujo la puerta y allí está. Jake está apoyado casualmente contra la pared, una sonrisa juguetona iluminando su rostro. Mi respiración se detiene al verlo, la forma en que sus ojos brillan con una mezcla de travesura y deseo. «Llegaste», dice, su voz baja y tentadora. La presión de mantener el secreto se volvió abrumadora. Cada mirada que intercambiaba con Jake se sentía como una chispa que encendía un fuego que no podía contener. Estaba atrapada entre dos mundos, mi vida con Tom, que era estable y familiar, y el caos emocionante de mi conexión con Jake, que me atraía como un imán. La tensión era palpable, y podía sentirla apretándose a mi alrededor como una soga. Una tarde, mientras estábamos ocultos en una esquina de la oficina, pude sentir la mirada de Jake sobre mí. Se inclinó más cerca, su voz baja y urgente. «No podemos seguir haciendo esto para siempre. Quiero más que solo momentos robados». Tragué con dificultad, mi corazón latiendo con fuerza. «¿Qué quieres decir?», pregunté, intentando mantener la calma, pero el aleteo en mi estómago me traicionaba. «Te quiero, toda tú, no solo estas reuniones furtivas», dijo, sus ojos oscuros e intensos. «Quiero llevarte a un lugar donde podamos ser libres». La idea me envió un escalofrío por la columna, pero también me llenó de temor. No podía simplemente abandonar todo. Tom confiaba en mí, me amaba. Vi la confusión en la expresión de Jake, mientras dudaba. El peso de mi silencio colgaba entre nosotros. «¿Tienes miedo?», preguntó, con una mezcla de frustración y deseo en su voz. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie estuviera escuchando. «No es solo miedo, es complicado». «¿Complicado o conveniente?», replicó Jake, inclinándose hacia atrás pero manteniendo su mirada fija en la mía. Sus palabras me golpearon como un rayo. Sentí un remordimiento recorrerme. «No es tan simple, Jake. Tom es mi esposo. Tenemos una vida juntos». «¿Y qué hay de lo que te hago sentir?», insistió acercándose de nuevo. «Cuando te toco, cuando te beso, ¿no sientes que estás viva?». Cerré los ojos por un momento, dejándome llevar por los recuerdos de los momentos secretos que habíamos compartido. Los besos, las risas, la forma en que me hacía sentir deseada. «Lo siento, Jake, no puedo hacer esto», dije, mi voz temblorosa. «No tienes que decirlo así», dijo él. «Pero mereces ser feliz, y yo también. No podemos seguir pretendiendo». Las palabras resonaron en mí, y la angustia se apoderó de mi corazón. Sabía que estaba atrapada, pero una parte de mí anhelaba la libertad que ofrecía. El deseo por él me consumía, y la vida que había construido con Tom se sentía como una prisión. «Tom me ha preguntado si hay algo mal», admití, mi voz apenas un susurro. «Él nota que he estado distante». Jake frunció el ceño, claramente frustrado. «No puedes seguir mintiéndole, y no puedes seguir mintiéndote a ti misma. Algo tiene que ceder». Tomé una profunda respiración, sintiendo la presión crecer. Quizás podría hablar con él, pero ¿qué diría?
¿Que me estaba enamorando de otro hombre? No tienes que decirlo de esa manera, dijo Jake, su tono suavizándose. Pero te mereces ser feliz, y yo también. No podemos seguir pretendiendo. El pensamiento de una escapada me atormentaba. Una parte de mí anhelaba esa libertad, mientras que la otra temía lo que podría suceder si elegía ese camino. «Tal vez un fin de semana», dije finalmente. «Un lugar donde podamos ser nosotros mismos, lejos de todo». Su mirada se iluminó. «Sí, solo nosotros», dijo. «Podemos hacer que funcione, aunque sea solo por un tiempo». Los días pasaron mientras planificaba cuidadosamente la mentira sobre un viaje de negocios. La emoción y el miedo se entrelazaban mientras me preparaba para el encuentro. Finalmente, el día llegó. Paqué una pequeña bolsa, mi corazón latiendo con emoción y terror. En el momento en que entré en la habitación del hotel, sentí una oleada de libertad. Era un espacio donde nadie me conocía, donde podía dejar atrás mis responsabilidades y simplemente ser. Jake ya estaba allí, esperándome con esa sonrisa traviesa que hacía que mis rodillas temblaran. La puerta se cerró detrás de mí, sellando nuestro secreto. La tensión en el aire era casi palpable. Nos perdimos en cada uno, explorando cada rincón de nuestro deseo. Con cada beso y cada toque, el mundo exterior se desvanecía, dejando solo la realidad de lo que éramos el uno para el otro. Sin embargo, en el fondo, el recuerdo de Tom persistía, como una sombra en el rincón de mi mente. A medida que los días se deslizaban entre nosotros, el peso de la culpa crecía, y las decisiones que había tomado comenzaban a manifestarse. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar las consecuencias de mis elecciones. No podía vivir en este mundo de dos vidas para siempre. Al regresar a casa, encontré a Tom esperándome. Su amor y confianza casi me aplastaron. Los momentos compartidos con Jake se sentían como un sueño distante, mientras me enfrentaba a la realidad de mi vida. La tensión entre mis deseos y mis deberes continuaba creciendo, y sabía que tenía que encontrar una solución antes de que la situación se volviera insostenible. La lucha entre el amor y el deseo me consumía, y sabía que el tiempo se estaba acabando. Tenía que elegir entre la vida que había conocido y la vida que deseaba vivir. Mientras me sentaba en la cama, sintiendo la pesada carga de mis decisiones, comprendí que tenía que enfrentar a Tom, y quizás eso significaba dejarlo ir. La libertad que había experimentado con Jake era demasiado embriagadora para ignorarla, y tenía que averiguar qué era lo que realmente quería. Y en ese momento supe que la vida nunca volvería a ser la misma. Estaba lista para afrontar lo que viniera, sin importar el costo. «Casi no lo hago», respondo, entrando en la habitación. La puerta se cierra detrás de mí, sellando nuestro secreto. El aire está cargado de tensión, una mezcla de emoción y ansiedad, girando a nuestro alrededor. Aún puedo sentir el cálido abrazo de Tom de antes, el beso que compartimos antes de que me fuera. ¿Cómo llegué a este punto? Jake da un paso más cerca, su presencia consumiéndome. «Te ves hermosa», dice, sus ojos recorriéndome. Siento que un rubor se apodera de mis mejillas, una emoción corriendo por mi columna. Sé que esto es arriesgado, pero no podía esperar a verte. Apenas puedo formar palabras. La realidad de lo que estoy haciendo pesa mucho en mi conciencia. ¿Y si alguien nos ve?, susurro, mi corazón latiendo con fuerza. Él se ríe suavemente, su aliento cálido contra mi piel. Ese es el punto, ¿no? Sentirse viva, romper todas esas reglas. Su mirada sostiene la mía, y en ese momento, el mundo exterior deja de existir. Siento que los muros que he construido alrededor de mis deseos se desmoronan. Asiento, casi imperceptiblemente, y el simple acto enciende algo primitivo entre nosotros. Cierran la distancia, sus manos encontrando mi cintura y acercándome. El calor que irradia su cuerpo me hace sentir mareada. ¿Estás segura de esto?, pregunta, su frente descansando contra la mía. Sus ojos buscan los míos, buscando tranquilidad. Puedo ver el hambre en ellos, el anhelo que refleja el mío. No lo sé, admito, mi voz apenas un susurro. El pensamiento de Tom pasa por mi mente de nuevo, su confianza, su amor. Pero la emoción del toque de Jake, la forma en que me hace sentir, es embriagadora. Pero quiero esto. Con eso, captura mis labios con los suyos. Un beso que comienza suave, pero rápidamente se enciende en un ferviente abrazo.
Mi mente corre mientras me derrito en él, el sabor de él abrumando mis sentidos. Toda duda se desvanece. Me pierdo en el momento, dejando que cada preocupación se deslice. Nos tambaleamos hacia atrás hasta que chocamos con la cama, nuestras risas mezclándose con el suave roce de las sábanas. Las manos de Jake exploran mi cuerpo, trazando curvas que casi había olvidado que estaban ahí. Cada toque envía escalofríos por mi columna, encendiendo un fuego dentro de mí que había creído apagado. Dios, he querido esto durante tanto tiempo, susurra él contra mi oído, su voz cargada de deseo. Apenas puedo responder, mi cuerpo reaccionando a cada palabra suya. Me echo hacia atrás un poco para mirar sus ojos, la profundidad de las emociones que giran allí. Jake, ¿qué estamos haciendo?, pregunto, mi voz temblando. Él sostiene mi rostro entre sus manos, su pulgar acariciando mi mejilla. Estamos sintiendo, estamos viviendo. Solo por esta noche deja todo lo demás ir. Sus palabras resuenan dentro de mí, y siento que me entrego por completo. Asiento, sabiendo que no hay vuelta atrás. Quiero esto, lo quiero a él. Mientras nos perdemos el uno en el otro, el peso del mundo exterior se desvanece en la oblivión. La emoción de lo prohibido me consume, y disfruto del placer de este encuentro clandestino. Cada beso, cada toque, se siente como una rebelión contra la vida que he construido, una vida que ahora parece tan distante y poco satisfactoria. Nos entrelazamos, nuestros cuerpos moviéndose en perfecta armonía. Cada jadeo y gemido es un testimonio de la pasión que hemos encendido, un fuego que arde a través de cada duda. La habitación se llena con los sonidos de nuestros deseos, ahogando las voces de la culpa y la vergüenza que permanecen en la parte posterior de mi mente. A medida que me pierdo en el calor del momento, no puedo evitar preguntarme sobre las elecciones que he hecho. La emoción de estar con Jake es electrizante, pero la realidad de mi vida con Tom se cierne como una sombra. Sin embargo, en este momento, nada más importa. No soy una esposa, no soy una hija, no soy nada más que una mujer que anhela el toque de un hombre que me hace sentir viva. Con cada segundo que pasa, me doy cuenta de que estoy cruzando una línea, una que nunca podré deshacer. La emoción, el peligro, todo se siente tan correcto y a la vez tan equivocado. Quiero aferrarme a este momento para siempre, olvidar el mundo exterior y sumergirme más profundo en este romance prohibido. Finalmente, cuando colapsamos juntos, nuestras respiraciones entrelazándose en el aire, siento una extraña sensación de claridad lavarse sobre mí. Esto es lo que quiero, al menos por ahora. Puede que esté jugando con fuego, pero el calor es demasiado embriagador para resistir. En esta habitación de hotel, con Jake a mi lado, finalmente soy libre. Aún recuerdo el momento en que crucé la puerta de la oficina, mi mente aún zumbando con las tareas del día. Estaba a punto de acomodarme en mi rutina cuando lo vi. Jake estaba allí, medio vestido en la sala de conferencias, su camisa desabotonada y una insinuación de una sonrisa en sus labios. Mi corazón se aceleró y sentí una oleada de adrenalina. ¿Cómo demonios llegamos aquí? Hola, dijo, su voz suave, casi burlona. Jake, ¿qué estás haciendo? Logré balbucear, mis ojos buscando a mi alrededor para asegurarme de que nadie más estuviera cerca. La tensión entre nosotros chisporroteaba como electricidad, una mezcla de sorpresa y algo mucho más profundo, algo que me enviaba escalofríos por la columna. Se acercó, sus ojos oscuros e invitantes. Solo te estaba esperando. ¿Hemos estado trabajando tan de cerca juntos? Pensé que era hora de aligerar el ambiente. El pensamiento de mi esposo, Tom, durmiendo pacíficamente en casa, invadió mi mente. Debería haberme dado la vuelta y alejarme, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La emoción del momento, el riesgo de todo, me mantenía ahí, atrapada en su mirada. «Jake, esto no está bien», susurré, aunque mi voz carecía de convicción. «¿No lo está?», respondió, inclinando ligeramente la cabeza. «Ambos sabemos que hay algo entre nosotros, algo que va más allá del trabajo». Tragué con dificultad, mi pulso acelerándose. Podía sentir la atracción, innegable, que había ido creciendo desde que entró a la oficina meses atrás. El carisma de Jake tenía una forma de iluminar los días más sombríos.
y a menudo me encontré perdida en pensamientos sobre él durante las reuniones, mientras pretendía concentrarme en mi esposo. Recordé las risas que compartimos, la forma en que siempre sabía cómo hacerme sonreír. Los pequeños momentos que habían comenzado como inocentes, pero que lentamente se estaban convirtiendo en algo más. Mi corazón dolía de confusión. ¿Cómo había permitido que llegara a esto? ¿No crees que deberíamos simplemente olvidarlo?, pregunté, aunque mi voz temblaba con incertidumbre. ¿Olvidar qué?, replicó, acercándose más, su aliento cálido contra mi piel. ¿La química? ¿La forma en que me miras cuando crees que nadie está mirando? Sentí que mis mejillas se sonrojaban. No podía negarlo. Me había dejado llevar por este torbellino de emociones y me asustaba. Pero había una parte de mí que estaba cansada de esconderse, cansada de pretender que todo estaba bien en casa. «Es complicado, Jake. Estoy casada», dije, mi voz apenas un susurro. «Y aún así, aquí estamos», dijo él, parado frente a mí, su mirada intensa. «Estás aquí porque quieres estar aquí». Cerré los ojos por un momento, permitiendo que el deseo fluyera a través de mí. No estaba segura de lo que quería. «No debería», susurré, aunque las palabras se sintieron vacías. «¿Por qué no?», preguntó Jake, acercándose más, su voz baja y seductora. «Sabes que quieres esto tanto como yo». El mundo exterior comenzó a desvanecerse. Estábamos solos, y lo que se suponía que era un lugar de trabajo se había convertido en un campo de batalla de deseos. «Dejemos que las cosas fluyan, al menos por ahora», sugirió él. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, Jake se inclinó hacia mí, y nuestras bocas se encontraron en un beso que comenzó suave, pero rápidamente se volvió urgente. Me sentí viva, deseada, mientras el resto del mundo se desvanecía. Pero en el fondo, el recuerdo de Tom se cernía sobre mí como un recordatorio constante de la vida que dejaba atrás. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos pesadamente. Sabía que habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer. «¿Estás segura de que quieres esto?», preguntó Jake, su voz apenas un susurro, mientras su frente descansaba contra la mía. La mezcla de emociones era abrumadora. El deseo ardía en mí, pero la culpa me golpeaba con fuerza. «No lo sé», admití, sintiendo que la confusión y el anhelo me abrumaban. «Esto es un error». Pero mientras hablaba, podía sentir la atracción creciente entre nosotros. La necesidad de rendirme a ese deseo se hacía más intensa. «Hagámoslo solo esta vez», dijo él, acariciando mi brazo suavemente. Era una tentación difícil de resistir. Me sentía viva, y esa sensación era un soplo de aire fresco que no había experimentado en años. Así fue como comencé a perderme en el torbellino de lo que sentía por Jake, atrapada entre dos mundos, el de mi esposo, que me amaba sinceramente, y el de Jake, que me hacía sentir como nunca antes. Estaba en un camino que no sabía cómo desandar, y a medida que los días pasaban, la línea entre el deseo y la lealtad se desdibujaba cada vez más. La tentación de Jake era como una llamarada que me atraía hacia un abismo que no podía evitar, y a pesar de mis esfuerzos por resistirme, cada encuentro, cada palabra compartida, solo intensificaba la llama que ardía dentro de mí. Finalmente, tomé la decisión de dejarme llevar, de entregar las consecuencias. Mi corazón latía desbocado y sabía que me había cruzado una línea que cambiaría todo para siempre. Así que allí estaba yo, perdida en la pasión de lo prohibido, atrapada entre el amor que conocía y la emoción que deseaba. El deseo y la culpa se entrelazaban en una danza peligrosa, y no sabía si podría encontrar el camino de regreso. Solo sabía que estaba en un camino del que quizás no pudiera regresar. La noche pasó, y mientras me quedaba dormida en los brazos de Jake, una sensación de paz me envolvió, pero incluso en ese momento, una pequeña parte de mí sabía que había cruzado una línea. Al despertar, el peso de mi vida habitual me golpeó con fuerza. Sabía que debía regresar a mi hogar y enfrentar a Tom, pero no podía evitar pensar en lo que había dejado atrás. La dualidad de mi vida se volvía cada vez más intensa, y sabía que el tiempo se estaba agotando. Tenía que tomar una decisión, y cada día que pasaba, la carga de esa elección se hacía más pesada.
Así, con el corazón dividido entre el amor y el deseo, me preparé para enfrentar la realidad de lo que había elegido. Sabía que nada volvería a ser igual, y la vida que conocía se desvanecía, mientras me adentraba más en el mundo de Jake, un mundo que prometía emoción, pero también incertidumbre. Al salir del hotel, un susurro de libertad y miedo recorría mi mente. Había probado un sabor de algo que nunca imaginé que desearía, y no podía olvidar lo que había encontrado en Jake. La vida continuaría, pero mi corazón sabía que las decisiones que había tomado cambiarían el rumbo de mi historia para siempre. Así que me fui, con el corazón latiendo con el peso de lo que había dejado atrás y lo que aún estaba por venir. La presión de mantener el secreto se volvió abrumadora. Cada mirada que intercambiaba con Jake se sentía como una chispa que encendía un fuego que no podía contener. Estaba atrapada entre dos mundos. Mi vida con Tom, que era estable y familiar, y el caos emocionante de mi conexión con Jake, que me atraía como un imán. La tensión era palpable, y podía sentirla apretándose a mi alrededor como una soga. Una tarde, mientras estábamos ocultos en una esquina de la oficina, pude sentir la mirada de Jake sobre mí. Se inclinó más cerca, su voz baja y urgente. No podemos seguir haciendo esto para siempre. Quiero más que solo momentos robados. Tragué con dificultad, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieres decir?, pregunté, intentando mantener la calma, pero el aleteo en mi estómago me traicionaba. Te quiero, toda tú, no solo estas reuniones furtivas, dijo, sus ojos oscuros e intensos. Quiero llevarte a un lugar donde podamos ser libres. La idea me envió un escalofrío por la columna, pero también me llenó de temor. No podía simplemente abandonar todo. Tom confiaba en mí, me amaba. Vi la confusión en la expresión de Jake mientras dudaba. El peso de mi silencio colgaba entre nosotros. ¿Tienes miedo?, preguntó, con una mezcla de frustración y deseo en su voz. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie estuviera escuchando. No es solo miedo, es complicado. ¿Complicado o conveniente?, replicó Jake, inclinándose hacia atrás pero manteniendo su mirada fija en la mía. Sus palabras me golpearon como un rayo. Sentí un remordimiento recorrerme. No es tan simple, Jake. Tom es mi esposo. Tenemos una vida juntos. ¿Y qué hay de lo que te hago sentir?, insistió acercándose de nuevo. Cuando te toco, cuando te beso, ¿no sientes que estás viva? Cerré los ojos por un momento, dejándome llevar por los recuerdos de los momentos secretos que habíamos compartido. Los besos, las risas, la forma en que me hacía sentir deseada. Lo siento, Jake, no puedo hacer esto, dije, mi voz temblorosa. No tienes que decirlo así, dijo él. Pero mereces ser feliz, y yo también. No podemos seguir pretendiendo. Las palabras resonaron en mí, y la angustia se apoderó de mi corazón. Sabía que estaba atrapada, pero una parte de mí anhelaba la libertad que ofrecía. El deseo por él me consumía, y la vida que había construido con Tom se sentía como una prisión. Tom me ha preguntado si hay algo mal, admití, mi voz apenas un susurro. Él nota que he estado distante. Jake frunció el ceño, claramente frustrado. No puedes seguir mintiéndole, y no puedes seguir mintiéndote a ti misma. Algo tiene que ceder. Tomé una profunda respiración, sintiendo la presión crecer. Quizás podría hablar con él, pero ¿qué diría? ¿Que me estaba enamorando de otro hombre? No tienes que decirlo de esa manera, dijo Jake, su tono suavizándose. Pero te mereces ser feliz. Y yo también. No podemos seguir pretendiendo. El pensamiento de una escapada me atormentaba. Una parte de mí anhelaba esa libertad, mientras que la otra temía lo que podría suceder si elegía ese camino. Tal vez un fin de semana, dije finalmente. Un lugar donde podamos ser nosotros mismos, lejos de todo. Su mirada se iluminó. Sí, solo nosotros, dijo. Podemos hacer que funcione, aunque sea solo por un tiempo. Los días pasaron, mientras planificaba cuidadosamente la mentira sobre un viaje de negocios. La emoción y el miedo se entrelazaban mientras me preparaba para el encuentro. Finalmente, el día llegó. Paqué una pequeña bolsa, mi corazón latiendo con emoción y terror. En el momento en que entré en la habitación del hotel, sentí una oleada de libertad. Era un espacio donde nadie me conocía,
donde podía dejar atrás mis responsabilidades y simplemente ser. Jake ya estaba allí, esperándome con esa sonrisa traviesa que hacía que mis rodillas temblaran. La puerta se cerró detrás de mí, sellando nuestro secreto. La tensión en el aire era casi palpable. Nos perdimos en cada uno, explorando cada rincón de nuestro deseo. Con cada beso y cada toque, el mundo exterior se desvanecía, dejando solo la realidad de lo que éramos el uno para el otro. Sin embargo, en el fondo, el recuerdo de Tom persistía, como una sombra en el rincón de mi mente. A medida que los días se deslizaban entre nosotros, el peso de la culpa crecía y las decisiones que había tomado comenzaban a manifestarse. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar las consecuencias de mis elecciones. No podía vivir en este mundo de dos vidas para siempre. Al regresar a casa, encontré a Tom esperándome. Su amor y confianza casi me aplastaron. Los momentos compartidos con Jake se sentían como un sueño distante, mientras me enfrentaba a la realidad de mi vida. La tensión entre mis deseos y mis deberes continuaba creciendo, y sabía que tenía que encontrar una solución antes de que la situación se volviera insostenible. La lucha entre el amor y el deseo me consumía, y sabía que el tiempo se estaba acabando. Tenía que elegir entre la vida que había conocido y la vida que deseaba vivir. Mientras me sentaba en la cama, sintiendo la pesada carga de mis decisiones, comprendí que tenía que enfrentar a Tom, y quizás eso significaba dejarlo ir. La libertad que había experimentado con Jake era demasiado embriagadora para ignorarla, y tenía que averiguar qué era lo que realmente quería. Y en ese momento supe que la vida nunca volvería a ser la misma. Estaba lista para afrontar lo que viniera, sin importar el costo.